En verdad que esta mañana queremos después orar aquí por cada uno de los padres, las personas que están, y si están los hijos. Muchos ahora están disfrutando en familia. Sabemos que cada vez el domingo, Día del Padre, gracias por estar presente en esta mañana para recibir una bendición. Hermanos pastores, siervos de esta casa están por todos lados en este momento ministrando también la palabra del Señor. Entonces, con los que estamos, quiero compartir una palabra muy sencilla esta mañana, pero que creo que va a fijar algo importante en tu vida. Quiero hablar sobre la paternidad de fe, o sea, la paternidad espiritual, una herencia de bendición. Amén. Si yo digo acá hay psicólogo, a lo mejor me equivoco, ¿verdad? Algunos dicen y llaman padre a personas pioneros o que han marcado un hito en algún área de la ciencia, y el fruto de eso que marcó, hoy somos nosotros beneficiados. Amén. Porque esta luz que recibimos, la parte de la electricidad, no es que así nomás vino, ¿verdad? Existió algún también Isaac Newton, por decirlo así. Amén. Entonces, le llaman padre de tal cosa, otros le llaman padre de la economía, otros padre de la psicología moderna o postmoderna, Viktor Frankl y otros, ¿verdad? Y así le ponen nombres. Pero nosotros tenemos alguien en común que le da sentido a esto que voy a hablar esta mañana, que es demasiado importante. No voy a predicar solo de esto, y voy a centrarme para llegar a Cristo en estos minutos que tengo. Pero qué importante entender que tenemos, según la palabra de Dios, un padre en la fe. Un padre en la fe. Amén. ¿Quién es ese padre en la fe? Padre. Abraham. Tenemos que entender que Dios hizo un pacto con un hombre que no conocía a ese Dios. Ese Dios se le revela de la nada. Él no tenía una Biblia. Él no tenía estudios bíblicos, que ahora hay muchos. Hay mucha posibilidad de llegar a esos recursos de la palabra de Dios. Pero este Abraham empieza una relación con Dios. Y Dios, que ve ya el futuro como historia para él, sabía dónde iba a llegar, de acuerdo al pacto y el cumplimiento del pacto. Entonces nosotros tenemos un padre en la fe que no es solo un modelo, es el padre de la fe. Y si nosotros hoy aceptamos a Cristo, que es el centro de nuestra fe, el autor y consumador de nuestra fe, pero en Cristo entramos en ese linaje de bendición, en esa paternidad espiritual que nace con Abraham. O sea, Abraham entra en relación con Dios y Dios le dice, finalmente, cuando este hombre es probado hasta lo sumo y entrega a su hijo para el sacrificio, prueba de la relación del pacto, de la fe que tenía en Dios, Dios no permite que sea sacrificado ese hijo. Pero Dios le dice, ciertamente a partir de hoy, yo te digo que te voy a bendecir, que ya le había prometido, pero ahora entraba en vigencia. Te voy a bendecir y en tu simiente singular, que es Cristo, serán benditas todas las familias, todas, diga conmigo, todas las familias de la tierra. Sí, un linaje. Mateo 1 habla de esa bendición y sale la genealogía de Cristo, naciendo con Abraham y luego pasando por Isaac. Pero no me malentienda, no me malentienda, los árabes o los islámicos, que no son nuestros enemigos. Amén. Porque amamos a Israel, pero nuestra visión es global. Amamos a todo el mundo. Ahora estas son dos familias. Hoy enemistades. De repente ahí está en Jerusalén, sobre el templo de Salomón, está no una mezquita, un santuario. El Duomo de oro de los musulmanes. Pero cuando Cristo pise el monte de los olivares o los olivos, Él va a traer la restauración de todas las cosas. Amén. Porque le prometió a Abraham.
que en Él serían benditas todas las familias de la tierra. Ahora, ¿qué me toca a mí? Si hoy yo estoy en Cristo y me refiero más a los padres, lo que Dios cumplió o ayudó a Abraham en su rol de padre, y le ayudó a Isaac en su rol de padre, y le ayudó a Jacob en su rol de padre, de sus errores, de sus horrores, de sus mentiras, sobresale la fidelidad y la gracia de Dios. Ahí donde los padres perdemos el control de una situación que no entendemos por qué Dios permite, es ahí donde Dios empieza a tomar posesión de su heredad y cumple su palabra y su promesa, y todo lo que podía ser de maldición se convierte en una gran bendición. Porque es Dios el que prometió que serían benditas todas las familias de la tierra. Hoy, una paternidad sin Cristo puede garantizar el éxito profesional, puede garantizar la prosperidad, a lo mejor puede, pero sin Cristo no se puede garantizar una herencia de bendición. ¿Y qué es lo que es, pastor, bendición? ¿Cómo poder resumir en pocas palabras bendición? Yo te resumo: Dios está contigo. Eso es bendición. Está contigo para corregirte, está contigo para guiarte, está contigo para tratarte, para que aceptes sus tratos, pero está contigo y te va a guiar a buen puerto. Está contigo para darte, establecer en vos y en tu linaje sentido de que de pertenencia, propósito y destino. Y la mano oscura del diablo no podrá prevalecer contra su iglesia en Cristo Jesús. Por eso Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Pero el ejemplo y el modelo nace en Abraham. Yo veo mucha gente que ve estos modelos, Abraham, Isaac, Jacob, y lo ven como superiores en relación, en bendición. No, todo aquel que es inserto, como injerto en el olivo, en Cristo Jesús, nuestro centro, entonces nosotros somos parte de ese linaje bendito. Y lo que hoy voy a compartir brevemente contigo es para que entiendas que eso que pasó con Abraham, o en este caso Isaac, simplemente dos ejemplos, es lo que va a pasar contigo y va a depender de tu fe. Siempre digo, más que nunca nosotros debemos contener emocional y espiritualmente como cabezas a nuestros hijos. Tu abrazo es importante, tan importante como tu imposición de manos sobre ellos. Imposición de manos, símbolo de autoridad, símbolo de sacerdocio. Usted tiene que saber qué es sacerdocio. Es ministro del Señor, que administra los recursos de Dios, que administra la bendición de Dios. Porque muchas veces actuamos y hacemos exactamente lo contrario a esa bendición que anhelamos para ellos? Porque no estamos comunicados con Dios, porque no estamos en comunión, en intimidad con Él. Amén. Porque los hijos de Dios, a través de Cristo Jesús, esa es la condición. ¿Para qué? Para que nuestra paternidad prevalezca, crezca, se consolide y se manifieste la paternidad espiritual que vas a dejar por tu conducta, por tu testimonio, aun con hierros, con la gracia de Dios. Vas a dejar un legado de bendición. O sea, Dios va a estar de generación en generación con tus descendientes. Eso es lo que cuenta. Amén. Eso es lo que cuenta. Yo siempre digo en casa, lo que soy acá soy en mi casa. Yo tengo errores. No justifico, no practico error o digamos enfáticamente hacer cosas malas, de ninguna manera. Pero sí creo firmemente en una familia saludable. ¿Usted sabe lo que es una familia saludable? Bajo la bendición de Dios. Donde hay errores, pero hay perdón. Prevalece el perdón. No prevalecen los muros, prevalecen los puentes con la familia. Y hoy lo digo enfáticamente, cuidado de creer que con la familia 2 más 2 es 4. Eso es horroroso. Eso es darle prevalencia o mayor fuerza a fórmulas, a ritos, a estrategias de ninguna manera. Sí practicamos los principios bíblicos, pero sobre todo el propósito de la soberanía de Dios
en todo lo que vivimos y pasamos. ¿Estamos de acuerdo o no? Y Dios a veces rompe todos los esquemas para enseñarnos que Él finalmente es soberano en sus propósitos que tiene con cada uno de nosotros. Yo sé que el pastor Leonardo me va a entender lo que voy a decir, porque esto ayuda para lo que quiero explicar esta mañana de una paternidad espiritual, un legado de bendición. Un ejemplo, y es mi ejemplo. Pastor Leonardo, vos esta tarde, yo sé que vos vas a tener un rico asado este mediodía. No soy profeta, pero vas a tener un rico asado en familia, ¿verdad, pastor? Yo sé que sí, le hacen sus hijos. Su hijo, uno de sus hijos, pastor Dani, le va a hacer ese asado. Ayer estábamos compartiendo en su casa a la mañana. Catalina está contentísima, feliz. Estaba emprendiendo otro ministerio ya, ella y el pastor Leonardo así le miraba a todos ya, ¿verdad? Contenta de servir a Dios. Pero quiero decir esto. Paternidad espiritual, dije, ¿verdad? Yo sé dónde va a estar esta noche el pastor Leonardo. No va a estar viendo la televisión. ¿Dónde va a estar el pastor Leonardo? Él va a estar predicando. ¿Y sabe dónde va a estar predicando? Sinceramente le digo que él tenía que haber estado predicando esta mañana si sabía que él predicaba a la noche, ¿verdad? Para aprovechar. Pero él va a estar predicando en una iglesia hoy día creciente, floreciente. Nada menos que su hijo, Pastor Daniel Alderete. Yo quiero un fuerte aplauso para el Señor. Eso es una paternidad espiritual. Va a estar predicando, ¿verdad? Y le van a estar escuchando ahí sus hijos, su hijo pastor, sus nietos que también están sirviendo ahí al Señor. Y van a ir otros, seguro que van a estar otros ahí. ¡Qué tremendo! Yo diría con respeto. A lo mejor ella podía quedarse en su casa, relajarse, ¿verdad? Pero es su llamado. Eso es lo que él es su esencia. Respondió siempre de joven al llamado de Dios y él responde al llamado de Dios. Y él está dejando un legado de bendición. Amén. Es tremendo eso. Me puso muy contento, ¿verdad? Me puso muy contento. Y sé que Catalina está haciendo una sopa, ensaladas por ahí ahora. Bueno, mis hermanos, qué importante es lo que voy a decir. Quiero ir ya a la palabra del Señor. Génesis 21. Voy a dar un ejemplo sencillo para que vos entiendas. Génesis 21, versículo 10 al 13. ¿Cuántos papás están acá que pasan angustias o han pasado angustias? O siguen pasando angustias. Y ustedes saben los padres que Dios colocó en tu ADN espiritual. El profundo anhelo que tus hijos, tus descendientes, les sirvan a ese Dios que vos le conocés y le servís. Eso no está de vos. Dios coloca eso en tu corazón porque ese es tu patrón. Eso es lo que te motiva. Vivimos bajo el impulso, la orientación, el gobierno de las motivaciones. Ese es nuestro motor, la identidad y el propósito. Queremos que nuestros hijos bien sean excelentes profesionales. Queremos que salgan adelante. Es un anhelo que tenemos en el corazón. Pero sobre todo que conozcan al Señor, le teman y le sirvan. Eso es esencialmente. Y sean de influencia. Pero pasamos batallas. Perdón, si de repente me emociono. Pero no es por dolores, sino por la fidelidad de Dios. Ese Dios que deja escrito en su historia cómo trata con un ser humano en su rol de padre, con sus hierros. Pero ese hombre que está firme ahí dependiendo del Señor, ese hombre va a ser visitado y su familia va a ser visitada por el Señor. Porque eso es un legado de bendición. Dios contigo. Dios contigo. Y pasamos angustia. ¿A cuánto les es fácil el rol de padre? Por favor, levantame tu mano si es así. Yo quiero aprender de vos. No es fácil el rol de padre. Hasta a veces nos traicionan nuestros propios sueños con ellos, porque ellos tienen sus sueños. Dios tiene propósitos, caminos mucho más altos. Dice la palabra de Dios.
Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo. ¿Saben quién le dijo eso? Nada menos que su esposa, que le había recomendado tener un hijo con esa sierva porque en ese momento ella no creía que ella podía tener hijos. Sara, echa a esta sierva a su hijo porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Siguiente, este dicho pareció, ahí vamos a quedar, pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Crisis, desacuerdos, conflictos, crisis, desacuerdos, conflictos. Pareciera ser que se le va a arrancar a Abraham nada menos con un hijo suyo, que no era en quien establecería el patrón de la bendición. Pero ¿qué dice Dios en el versículo siguiente? Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Qué doloroso, no por lo de Sara, sino por el hijo, porque en Isaac te será llamada descendencia. El 13. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Hasta acá está todo bien. Imagínense tener que despedir a ese hijo que creció contigo, ya estaba creciendo. Padres, estamos acá, inclusive las madres, ¿verdad? Doloroso fue despedirle, porque ¿a dónde lo que le despedía a ese hijo? Se iba a ir acá a San Lorenzo a vivir, al desierto, donde no había ¿qué cosa? Nada. Nada no hay en el desierto. Y no hay ni siquiera lo más importante que es el agua. Angustia en gran manera. Si bien ya había una promesa de que tendría un hijo ya por fin con su esposa Sara, pero ahí viene una crisis antes de las bendiciones que vamos a recibir. Vienen crisis, conflictos. Cuando Dios decide, determina algo, el enemigo presenta oposición, presenta férrea oposición para las cosas de Dios. Y Abraham se angustió en gran manera. El mismo capítulo, versículo 17 al 20. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, una esclava. Y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Versículo 18. Levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. El 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. ¿Qué ojos le abrió? Los espirituales. Y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. El 20, y Dios estaba ¿con quién? Y creció y habitó ¿en dónde? Y fue tirador de arco. Escúcheme bien. Como siempre, Dios le hablaba escueto a Abraham. Escueto. Porque si del principio le decía, no lleva más de 20 segundos, mira, mi hijo en 25 años vos vas a tener un hijo, pero con tu esposa Sara, todos sus problemas se iban a desaparecer. Pero Dios deja ese espacio ¿para qué? Para que nosotros entendamos que tenemos que crecer en nuestra fe, entender que su fidelidad traspasa nuestra infidelidad, que su poder es grande en medio de nuestra debilidad. Y acá miren bien lo que pasó. ¿Dónde fue el muchacho? Al desierto. Gritó el muchacho, jovencito, en su casa con papá Abraham tenía todo, tenía comida, tenía bendición, tenía agua.
Y ahora estaba solo en el desierto. Y ve también la cara de desesperación de su mamá, esclava. Pero había una promesa sobre su vida. Ya las manos de Abraham no podían controlar su futuro, su destino. El muchacho, como muchos muchachos en esta casa, como nuestros hijos, están en un desierto que no saben qué hacer, que no saben cómo salir y gritan: pero Dios está contigo, Dios está con tu descendencia. Eso tienes que abrazar y entender. Que a su tiempo, porque en el desierto Dios permite que estemos para generar vida en medio de la nada. Sufrimos con el desierto de nuestra descendencia. Sabemos lo que puede pasar. Nos cuesta entregar la pulseada mano a mano con Dios. Pero Dios, el soberano, te quita de las manos para tomar posesión de su heredad, para hacer cosas grandes. Si tú crees y confías que tu herencia es de bendición y tú eres un padre espiritual que va a clamar, que va a orar, porque las manos del Señor van a estar donde tus manos no llegan. Lastimosamente, Dios es un Dios tan misericordioso. Pero si no estamos en Cristo, ¿cómo vamos a clamar por esas vidas? Pero cuando estamos en Cristo, los cielos se abren en el tiempo de Dios. Aunque muchos sueños se hayan enterrado, el Señor va a levantar tu simiente, porque es una herencia de bendición. Y bendición significa: Dios está contigo, Dios está con tu herencia. Entienda, errores y horrores cometemos, pero si somos fieles al Señor, Él va a estar con nosotros. Abraham cometió errores, ¿usted sabe? Es padre de la fe. Isaac cometió errores, la misma macanada que su papá. La mentira no era un problema que tenía. Pero eso no le marcaba, porque había otras cosas que Dios miraba: su corazón firme de estar ahí. En su condición humana somos todos falibles. Por eso brilla la gracia de Dios en nosotros. ¿Por qué estás acá esta mañana? Te pregunto. ¿Por qué viniste esta mañana a este lugar? ¿Qué viniste a buscar, papá? Yo solo sé que aunque es tu día, yo sé que en tu corazón solo queda una bendición para vos. El anhelo de tu corazón es que tu descendencia ame y tema al Señor como tú lo haces. Amén. Por eso estás acá honrando a tu Dios, porque dependes de Él y porque sabes, sea cual sea el camino, el desierto que van a emprender, y si emprenden alguna vez, es porque se van a encontrar con ese pozo de agua. A su tiempo el Señor va a abrir esos ojos. A su tiempo el Señor va a abrir ese pozo de agua, ese manantial que se llama Espíritu Santo en la vida de nuestros descendientes. Y van a beber. Y van a beber. Notable. Hay muchos papás acá, pero hay muchos hijos también. Y hay nietos acá esta mañana para entender. Mire, nosotros podemos hacer cada uno según entienda. Un predicador puede predicar de principios, de valores. A mí me toca esta mañana, siento y sentí perfectamente en mi espíritu hablar de la fe. De la fe puesta en ese Señor que por gracia quiere hacernos en nuestro rol de padres semejantes a Él. Por eso, cuando no ves nada, papá, mamá, cuando tu muchacho va al desierto y no sabes si va a sobrevivir, ahí estás clamando:
Pero vos entendés que tenés un legado de bendición, y aunque el enemigo presenta el desánimo y pinta oscuro todo lo que puede ser claro, ahí brota otra vez en tu corazón el manantial del Espíritu Santo para que clames, para que confíes, para que creas que tu Dios, según conforme tu fe, ha dicho y ha puesto su sello y su mano, y por Cristo que ha resucitado de la cruz, todo el plan de Dios, los cielos están abiertos para que esa descendencia no viva en enredos, no viva de manera salvaje, confundida, ni vagabundeando, sino tarde o temprano se encuentren con la gloriosa presencia de Dios que va a conducir su vida a buen puerto. Dios marca la diferencia. Amén. Pero se pasa por el dolor y por el sufrimiento. Es inevitable. En la espera podemos cometer muchos errores. Padres que están acá, escúchenme bien, padres que están acá. Romanos 8:1, entiendo, dice: los verdaderos hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Padres, ¿tenés una visión espiritual sobre tu familia? ¿Tenés una visión de Dios sobre tus hijos? Dice, son guiados por el Espíritu. No hay otra manera de ser guiado por el Espíritu a no ser que tengamos intimidad con Él y su palabra riegue tu vida de sabiduría y de verdad. ¿Ustedes me siguen? Si no somos guiados por los criterios humanos, y a veces podemos o esperamos que la fruta que está verde todavía ya sea un deleite para el paladar. Lo que quiero decirte es, ser guiado en el Espíritu no es nada fácil. Es muy fuerte este corazón engañoso que todos los días es alimentado también por las fuerzas demoníacas que tienen tu mente como una pista de aterrizaje para poner pensamientos que no son conformes a los caminos de Dios. En resumen, cuando somos guiados por el Espíritu, podemos aún confrontar, podemos enfrentar, podemos guiar, podemos hablar, pero todo va a edificar si es en el Espíritu. Y va a establecer siempre un puente, no muros en el hogar. Amén. Te animo, papá. El cielo fue abierto. ¿Cómo? Por la obediencia de Cristo y por la resurrección. Se cumplió la promesa dada a Abraham. Ciertamente te bendeciré y en ti serán benditas, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Parta de esta base, que es Cristo. Por eso asevera la palabra de Dios, es perfecta. Mateo capítulo 1, la genealogía de Jesús es para corroborar la promesa dada al Padre de la fe. Y hijo todavía no tenía y no podía tener. Vos sí que ya tenés un hijo y tenés hijos. Él no podía tener hijo. Por eso cada noche pasaba el tiempo y contaba las estrellas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas veces le habrá encontrado Sara contando las estrellas como un tonto, como un loco, para no olvidarse de la promesa de Dios? Amén. Angustiante. Vamos a Génesis capítulo 37. Perdón, Génesis capítulo 27. Génesis 27. Versículo 1 al 4, si podemos poner, Juan Camilo. Acá ya estamos hablando de una herencia de bendición, ya estamos hablando de Isaac. Ya nació Isaac, ya cumplió Dios su promesa. Isaac ya tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Y dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. El 2. Y él dijo, aquí ya soy viejo
Mire bien, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, sal al campo y tráeme caza. Y el versículo 4. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Estaba en él internalizado. Isaac necesitaba imperiosamente bendecir a ese hijo antes de partir a la eternidad con su Dios. Eso significa que no veía nada todavía él. Físicamente estaba ciego y espiritualmente a lo mejor confiaba en Dios, pero él todavía no veía las manifestaciones que quería ver. Este es su hijo, el primogénito. A mayor privilegio, mayor responsabilidad. No era un favorito nada más. El primogénito si fallecía. En este caso su padre tenía que hacerse cargo de la viuda, de los hijos. O sea, llevaba más dote, pero llevaba también más responsabilidad. No estamos hablando de eso, sino estamos hablando de que a lo mejor su corazón ya quería soltar la bendición. Y miren con qué sorpresa se encuentra, versículo 32 al 34 de Génesis 27. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito. Esaú ya la había jodido, Jacob ya la había engañado, ya había robado su bendición. ¿Y qué dice ahí la palabra, el 33? ¿Y cómo se estremeció Isaac? A ver si alguien me dice. ¿Qué les parece? Un señor anciano de edad, un señor que ya no podía ver, da lo más importante que tiene en esa época, su bendición, que no podía volver atrás. Perdone que diga, de repente es como que usted deja una herencia y deja bien claro todo, y alguien hace una trampa y lleva todito a esa persona y le deja, perdone que diga directamente, le deja sin nada a su propia esposa y a sus otros hijos, y uno de los hijos hace esa jugada. ¿Usted me sigue lo que es estremecerse? ¿Cuántos de nosotros vivimos estremecimientos, dolores, angustia? Es como que Isaac se le iba de las manos, y acá en ambos casos estaba una influencia. En este caso no era muy positiva. Por eso Rebeca mete la pata, no se da cuenta, pero pierde, dice ella misma: me quiero morir, en un día pierdo 2 hijos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. El 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: Padre, bendíceme también a mí, Padre mío, mis hermanos. Él ya no estaba en edad para sobresaltos como estos, pero aún tuvo que pasar esta experiencia amarga. Muchos dicen que es agridulce nuestro caminar en este mundo. No todo es dulce y no todo es agrio, pero es agridulce. Nos salen muchas veces las cosas tal cual las esperamos. Amén. Y una vez más, en un día se le va a Isaac, amante del orden, de la bendición, un hijo obediente. Siempre vivió rodando a los padres, nunca peleó por un pozo. Nacido de la bendición de Dios. Isaac, el que da risa, él solo tenía el ADN de una bendición y esperó lo mismo. Y acá se encuentran con un absoluto fracaso. Fracasó como padre. ¿Qué pasó? Que su hijo mismo le engañó en una cosa tan seria. Una vez más, Dios permite que las cosas salgan de un orden que nosotros lo tenemos bien claro. No entendemos cómo Dios opera, pero Él hace grandes cosas. Y Jacob tuvo que ir. ¿A dónde fue Jacob? ¿Alguien me dice?
Tenía un destino, pero ¿dónde tenía que ir primero? Por desierto. Inevitable muchas veces el desierto. Sale de la cobertura de Isaac. Sale de la cobertura de su abuelo, de su padre, de lo que su abuelo le había predicado, hablado. Y va al desierto. ¿Qué pasa en el desierto? En medio de esa mente, yo creo que él sabía bien que más o menos se merecía, porque su mamá le dijo, ya que mi hijo, vos te quedas 1 hora más, yo no sé si vas a estar con vida, porque tu hermano prometió matarte. Y va a cumplir su hermano, hermanos. En ese momento lo iba a cumplir, no era una amenaza ahí. Amén. Vamos a Génesis 28. Versículo 13 al 15. Se le aparece Dios a Jacob en su huida. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, un sueño, durmió sobre prácticamente una piedra, al cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Estaba huyendo, estaba confundido, estaba en un desierto donde no había comisaría, policía, guardia de seguridad, nada. Mientras su padre estaba congojado, envejecido aún más, estremecido, no sabiendo qué pasaba por su mente, Dios estaba con el muchacho, Dios estaba con él, estaba preparando un encuentro que iba a transformar su vida para siempre. Si bien lo de Jacob fue progresivo, pero ya se instaló el Dios de su bendición. Ya le instaló la identidad y el propósito. Ya no era el papá en estado físico que cumpliría, sino su Padre Celestial que estaba tomando su lugar. Un aplauso al Señor esta mañana, porque Él va a hacer. Y me imagino por ahí, Digo, alguien se acerca y le dice, Isaac, ya vino, amigo, vos lo tenés. Nos faltan los buenos amigos que se acercan de Job, ¿verdad? Y le dicen todo lo que hizo mal o no tiene o tenía que hacer. Las fórmulas humanas. Nada es comparable con un corazón contrito, humillado y obediente a Dios. El deseo. Pero 2 más 2 no es 4 con Dios nunca, mi hermano. Créame, nunca. Cúrese de eso. Si usted asiste a esta casa, sepa que este es un camino de oración, de intimidad con Dios. Si necesitamos sostenernos los principios de la palabra, claro que sí, capacitarnos, pero nuestro fundamento es Cristo y Él tiene los tiempos para cada uno de nosotros. Amén. Mucho cuidado, entra muy fuerte eso, el humanismo. Sin la presencia de Dios no es nada, no sirve para nada. O si no, el primer mundo estaría mucho mejor que nosotros. Mis hermanos, mientras le visitaban los amiguitos de Isaac, a lo mejor, y a Rebeca, y pensando, pucha, qué mal que hicimos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pensamientos bajos, pensamientos, criterios humanos de este mundo. Allá estaba una fiesta, allá en el desierto estaba preparando Dios para su descendencia. Amén. Porque cuando nosotros nos equivocamos, pero de corazón nos reconocemos, Dios va a obrar el milagro. Dios va a revertir todo. Padres, sin el Señor, sin la guía del Señor, te vas a equivocar mucho. Te vas a equivocar, no estoy proclamando, te vas a equivocar. Porque este corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Y la única manera en que puede procurar o pedir que los altos propósitos y caminos de Dios se te revelen
Es buscándole, no hay otro camino. ¿Usted me entiende? No se puede reemplazar el tiempo de intimidad con Dios. ¿Sabe por qué le digo? Porque corremos detrás de gente, corremos detrás de compromisos, corremos detrás de tantas cosas, pero no corremos detrás de Dios. No hay plan B con Dios. Él te hizo sacerdote, ministro, administrador de sus recursos, de la bendición. A vos te quiere hablar, contigo quiere estar tete a tete, a vos te quiere confrontar todo en amor. Él no juzga. Juan 8:15. Él no juzga, pero corrige, ama, pero cuidado. El padre del bullying está presente para anular tu rol de padre. Tenés que entender. Esto es muy importante, porque los altos caminos de Dios te van a llevar siempre a la humillación, a reconocer que vos sos débil y que Él es fuerte, que vos sos infiel, Él es fiel y Él te va a volver a levantar y te da la gracia para que ese linaje hermoso de bendición que Dios te dio pueda caminar en ello. Y se le reveló y le dijo: yo, Será, soy el papá, soy el Dios de tu papá Abraham, de Isaac. Y mañana a José le iba a decir: soy el Dios de tu abuelo, bisabuelo Abraham, Isaac, Jacob. Y así va hasta que llega tu nombre. Porque vos estás en ese linaje, yo estoy en ese linaje. Y lo que nos enseña Abraham es que él perseveró y estaba y procuraba estar en comunión con Dios y volvía al camino, y Dios cumplió su promesa y mintió. Hasta el punto que en este caso, Faraón iba a acostarse con... Exacto. Si Dios no intervenía, o sea, ¿de qué vamos a hacernos acá? Si Dios no interviene en tu vida, en mi vida, vos y yo no somos nada. Solo va a resaltar ¿qué va a resaltar? Nuestra debilidad, nuestras impurezas. Por eso necesitamos prendernos de Dios. Amén. Prendernos del Señor. Quiero terminar con esto. Con esto termino. Ese Jacob, el engañador que luego se convierte en Israel. Solo quiero leer este versículo. Génesis capítulo 45. Génesis 45. Versículo 25 al 28. Versículo 25 para terminar. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. Y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no lo creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu volvió a cobrar vida. Muchos papás están descorazonados, pero vas a cobrar vida si mantienes tu mirada puesta en el Señor. Papá, yo quiero decirte, vas a volver a cobrar vida. Amén. ¿Cuántos quieren? Yo quiero cobrar vida. Dice la palabra de Dios, el 28. Entonces dijo Jacob, y ahora dice Israel. ¿Ven lo que dice? La palabra no falla. A veces nos sentimos Jacob cuando algo nos falta y tenemos que ayudarle a Dios. Hasta a veces llegamos al engaño, la mentira. Pero acá está Israel, Dios está contigo. Dice Israel, el mismo Jacob, basta. José, mi hijo, vive todavía. Iré, ¿y qué dice? Y le veré antes que yo. El anhelo de cualquier padre es verle a sus hijos realizado en la vida, pero sobre todo caminando con el Dios de la bendición. Ese es el mayor anhelo. Muchos están todavía gateando, otros están en un desierto, el muchacho. No sé dónde están parados tus hijos, pero sé que si vos hoy a partir tomás la decisión de caminar con Dios, eso no es simplemente asistir a unas reuniones, es caminar, es obedecer su palabra. Amén. Yo quiero decirte
que Dios se va a encargar de visitar a tu muchacho, a tu muchacha en el desierto. Dios se va a encargar de abrir el pozo de agua. Dios se va a encargar de visitarle en sueño. Dios se va a encargar de enseñarle ese camino de patriarcado espiritual y de linaje de bendición. También Jacob, lo que Abraham anheló para Isaac, Isaac anheló para Esaú, para Jacob, y Jacob anhelaba para todos ellos y para José en particular, que tenía un propósito grande. Amén. Y así sigue la lista. Mateo 1, y sigue la lista en los cielos, donde vos y yo, papá, tenemos el mismo privilegio y el mismo derecho por esto. Jesús, autor y consumador, consumado es. Amén. ¿Qué fue consumado? Él murió para cubrir tu inhabilitación a causa de nuestras maldades, errores y pecados. Amén. Él dejó un cielo para siempre abierto para todo aquel que invoca el nombre del Señor y viene y corre a Él arrepentido y viene a pedir su favor. Jesús murió en la cruz del Calvario y sufrió el abandono de un padre. Porque Él le dijo con todo su ser, divino y humano, le dijo: papá, ¿por qué me abandonaste? Palabras tan difíciles, aún para el corazón de Dios. No, pero Dios es Dios. No, hermanos. Algún día le quiero preguntar a Dios: ¿qué tal fue tu silencio ahí, papá? ¿Cómo fue tu silencio de injusticia? Claro, porque su bendición recayó sobre nosotros y toda nuestra mugre, nuestra maldición recayó sobre Jesús. No recibió respuesta, porque no es que abrazó tu pecado, se hizo abominable en ese momento, se hizo pecado. No tuvo la respuesta, y el peor, por decirlo así, castigo para el pecado es el abandono del Padre, es dejarlo de lado. Padre, ¿por qué me has abandonado? Está tácito. No hay nada. No está escrito una respuesta de Dios porque no hubo. Tenía un plan que cumplir para que vos hoy y yo entremos por los méritos de Cristo Jesús. Oh Cordero de Dios, que fuiste inmolado, recibe el fruto de tu sacrificio. Cielos abiertos, esperanza de un linaje bendito. Amén. Pongámonos de pie esta mañana.